Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, presentando este estudio de la palabra del Señor. Reciban un saludo cariñoso de nuestra amada iglesia del pueblo aquí en Melissa, Texas. Estamos muy contentos de saber que el Señor es grande, Él es poderoso. Estamos viendo la mano de Dios en medio de todas las cosas, en medio de las luchas, las pruebas, los ataques. Dios ha estado ahí y el Señor tiene protección de sus hijos. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende. Por eso en este día nosotros nos unimos para orar por nuestro país, para orar por nuestro pueblo, para orar por esta división racial, para orar que el Señor ponga en orden todo lo que esté en desorden. Así de que les voy a invitar que nos unamos todos para orar en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres grande. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque en medio de la lucha, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Señor, estamos orando y clamando a ti, que pongas en orden cualquier cosa que esté en desorden. Toma control, Señor, de las autoridades. Toma control, Señor, de nuestras comunidades raciales, en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Tú eres el que manejas todas las cosas, Señor, porque todas las cosas están en tus manos. El Señor tiene a todo el mundo en sus manos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, la vez pasada, hermanos, habíamos hablado del significado de ser cristiano. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que muchas personas no han encontrado el significado de su vida, el por qué están en este mundo, el por qué existen. Y algunos vimos, ¿verdad?, que la forma en que buscan la felicidad, pues es adquiriendo posesiones, buscan felicidad experimentando otras cosas. Pero encontramos que la verdadera felicidad se obtiene cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué estoy aquí? Dios me hizo para amarme. Nosotros fuimos creados para gozar de una relación personal con Dios y para que juntos disfrutáramos y gobernáramos sobre el resto de la creación. Dios nos hizo a nosotros como personas muy especiales. Por eso dice la Biblia que Dios creó al hombre, lo creó parecido a sí mismo. Por eso, hermanos, vamos a seguir con la siguiente parte del estudio. Y nosotros, la diferencia que tenemos es que una vez que nosotros conocemos a Jesús, dice la palabra del Señor, como dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando nosotros conocemos y amamos a Dios, vivimos en armonía con sus propósitos para nuestras vidas. Lo que hace Dios es que produce un enorme beneficio para nosotros. Voy a invitarles que leamos en la Biblia lo que el Señor tiene para nosotros. Romanos 8, capítulo 1, dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que hace el Señor es que limpia la conciencia. ¿Cómo estará la conciencia? ¿Cómo podemos nosotros vivir? ¿Qué es el razonamiento que tenemos? ¿Usted puede tener esa tranquilidad? También cuando leemos en Romanos 8:6 dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando venimos al Señor, el Señor limpia nuestra conciencia. El Señor viene a darnos nueva vida, viene a darnos una paz que nunca habíamos experimentado. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, encontramos que estamos sintiéndonos diferentes. La Biblia dice en Romanos 8:26, dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda
en nuestras debilidades. ¿Qué cosas hace Dios? Cuando nosotros conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía a sus propósitos, nuestras vidas dan un giro, un cambio, un enorme beneficio que trae para nosotros. Limpia nuestra conciencia, nos da vida y paz y ayuda en nuestra debilidad. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros tenemos alguna situación que nos aqueja. Todos nosotros tenemos algo que nos estorba, que nos impide, que nos decae. Pero la razón de todo esto es porque nosotros no habíamos comprendido cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Cuando leemos aquí en Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosas tan grandes? Limpia nuestra conciencia, nos da una vida abundante y nos llena de paz. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego dice el Señor que Él nos viene a rendir, a decir, a declarar, a saber por qué razones nosotros podemos amar a Dios. Porque existe un propósito para nuestra vida. A veces nos da pena y tristeza que la gente no tiene un propósito para su vida, que está caminando por caminar, que se está dirigiendo porque le dicen que se dirija, que hace cosas que él no siente hacer, pero lo hace para complacer a los demás. Pero cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros vivimos para Dios, cuando estamos en ese espíritu, en ese ambiente, en esa armonía, nos damos cuenta de que vale la pena, que el propósito para el cual nosotros estamos en este mundo viene a traernos a nosotros un beneficio espiritual muy grande. Cuando nosotros leemos en la Escritura en Romanos 8:31, mire lo que dice la Escritura, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se da cuenta usted que no nada más limpia nuestra conciencia? No nada más nos da vida abundante y paz. No nada más nos ayuda en nuestra debilidad. No nada más nos damos cuenta que hay un propósito de Dios para nuestra vida, sino que ahora nos llena, nos dota, nos da de una confianza extraordinaria. Podemos nosotros confiar en Dios, podemos depender de Él. No importa lo que veamos, no importa las cosas que se ven. Recuérdese que nosotros no nos estamos guiando por lo que vemos, sino que nosotros nos estamos guiando por lo que no vemos. Porque todo lo que se ve es temporal y se acaba. Y lo que no se ve es eterno y permanece para siempre. El Señor no nada más nos da esa confianza. Si leemos aquí en Romanos 8:39, dice la Escritura, miren nomás cómo el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice la Escritura, 8:29, perdón. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser a Gomorra, seríamos semejantes a ellos. Vemos aquí en la Escritura que el propósito que Dios tenía para nosotros es no nada más que recuperemos la confianza, es que también nosotros tengamos seguridad. ¿Qué es lo que sucedió en Sodoma? ¿Qué es lo que sucedió en Gomorra? Una ciudad, hermanos, que fue destruida por la desobediencia, por la deshonra. Una ciudad que fue destruida por su idolatría. Pero la Biblia dice que cuando nosotros confiamos en Él, viene una confianza, una seguridad, aunque estemos amenazados, aunque haya rumores de guerra, aunque haya amenazas, aunque ejércitos mil vengan contra nosotros, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la Biblia nos da confianza en su palabra. Y repitiendo aquí en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad que nos da el Señor. No nada más nos puede dar seguridad, porque todas las cosas están en las manos del Señor. Él tiene a todo el mundo en sus manos y nosotros podemos confiar, podemos depender siempre de Él.
¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué debemos de pensar? Nosotros debemos de confiar en Él. Confiar en el poder y en su fuerza. Tener nosotros la seguridad de que Él está con nosotros. La Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por esa razón, hermanos, cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando nosotros compartimos, vivimos para Dios, nos damos cuenta, hermanos, que vale la pena ser parte del reino de Dios, ser parte de esta bendición. Indudablemente, hermanos, que todos nosotros tenemos que vivir de esa manera para poder confiar en Él. La palabra del Señor nos sigue diciendo aquí en la Escritura que Él nos da el poder y la fuerza, nos da la satisfacción. Y sobre todo dice la palabra en el libro de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. En Dios, hermanos, tenemos limpia conciencia. En Dios tenemos vida abundante y paz. Tenemos la ayuda en nuestra debilidad. Nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nos llenamos de una confianza eterna. Nos da el Señor la seguridad de saber de no importa los acontecimientos. El Señor nos da el poder y la fuerza. Y sobre todo nos da la satisfacción de saber que no estamos solos. La Biblia dice en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta la bendición que nosotros tenemos de depender de Él. Si leemos aquí en San Juan 8, capítulo 32, el verso 36, veamos lo que nos dice la Escritura. San Juan 8, 32 al 36. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, dice la Escritura, os libertare, seréis ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Hay mucha gente que está en una prisión y la única llave es Jesús. Hay personas que no se han dado cuenta que ellos pueden ser libres, pero no conocen y no se dan cuenta que Jesús es la llave que puede abrir la puerta. Cuando nosotros vemos este estilo de vida que Dios desea que nosotros vivamos, esa es la razón por la cual nosotros a veces no podemos ser felices, porque no hemos conocido, porque no amamos, porque no vivimos, porque no compartimos, porque no sabemos el propósito que hay de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema? Dijimos la vez pasada. El hombre tiene un deseo natural. El hombre en sí mismo, él quiere ser independiente, quiere ser autónomo. Él quiere hacer, en otras palabras, lo que le da su regalada gana. Y a veces esto lo que le ocasiona es ignorar los principios por los cuales Dios nos tiene aquí en esta vida. ¿Qué es lo que qué tengo que hacer para hacer estos cambios, para evitar vivir en este problema? Busca la ayuda de Dios. No olvides, en el siguiente estudio veremos cuál es la actitud que debemos de enfrentar nosotros en esta vida para seguir en estos cambios. Oremos. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu poder. Señor, oramos por tu pueblo, por nuestros hermanos, por aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, algún dolor, alguna pena, alguna tristeza. Gracias, porque el Señor va a suplir toda necesidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones.